Hoy vamos a hablar acerca de este Dios nuestro, un Dios que es amoroso y también es justo. Como parece que hay situaciones en donde parece que no caben las dos características, ¿verdad? Ser justo y al mismo tiempo ser amoroso, o sea, tener amor, ¿verdad? Pero vamos a ver que en Dios estas dos cosas caben totalmente, y luego también lo que Dios nos manda a nosotros, la iglesia, para que ambas cosas funcionen también en nuestra vida. Amén. Miren, el primer pasaje estaba en 1 Timoteo, en el 2 capítulo, cuando Dios exhorta, ¿no?, a nosotros a orar, y habla en realidad también de alguna forma de la justicia, ¿no?, de la ley, famosa ley que algunos ignoran tristemente, de la siembra y la cosecha. Pero aquí también, porque miren, dice así en el versículo 1, dice: exhorto ante todo, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dios quiere que oremos por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, dice, en toda piedad y honestidad. Amén. El Señor quiere que vivamos sabiamente en toda piedad y honestidad. Esto es una parte muy importante de nuestras oraciones, ¿no?, que le estaba indicando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no?, su discípulo, el cual era obispo, ¿no?, en las iglesias del lado del Asia Menor. Y dice versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Orar así es bueno y agradable. Y luego dice el versículo 4, que es el versículo central, dice, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto muestra el amor de Dios, ¿verdad? Él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, el amor de Dios nos quiere a todos salvos. Porque el otro pasaje habla de la justicia de Dios, y este otro pasaje está en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice así, habla de su justicia. Y dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Esto habla de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? El que siembra males, cosechará males. El que siembra bienes, cosechará bienes. Esto es justo. Y miren, si alguno tiene duda, aquí el apóstol Pablo dice, no te engañes. No os engañéis. No puedes burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras, cosecharás. Amén. Dice el versículo siguiente, porque el que siembra para su carne, segará corrupción. Amén. Todos los que andan haciendo las obras de la carne. Y dice más, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Y el versículo 9, miren lo que dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. O sea, si nos encontramos haciendo el bien y parece ser que no estamos cosechando el bien que hacemos, dice, no te canses. A su tiempo llegará la cosecha. Amén. Por eso dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Hagamos el bien a todos, y dice mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, hermanos, entonces la pregunta era, ¿no es Dios solamente bueno?
¿O es solamente justicia? Y la respuesta es: Dios es ambas cosas, ¿verdad? Dios es ambas cosas. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Él es justo. Amén. Hermanos, a veces nosotros pensamos que como somos sus hijos, ¿no?, Dios va a hacer acepción de personas en nosotros. Dios a nosotros nos va a tratar de una manera diferente. No, es su justicia. Escuchen bien, no nos engañemos. Ahorita vamos a ver cuál es aquello que nos hace libres, ¿verdad?, del juicio a nosotros que somos hijos de Él. Pero su justicia es sin acepción de personas. Dice Segunda Crónicas, por ejemplo, un versículo 19:7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Dice: mirad lo que hacéis, dice. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Amén. No hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. A Dios no lo podemos convencer, ¿no? Como hay personas, ¿no?, cuando van donde el que juzga, y no, ay, por favor, no seas malito, dame eso. No, con Dios no hay eso, ¿no? A Dios no se lo puede manipular. No hay acepción de personas. Y esto estamos viendo en 2 Crónicas 17:9 para todos los que están anotando. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Romanos 2:11, por ejemplo, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Así dice Romanos 2:11. Incluso Primera de Pedro 1:17, el apóstol Pedro dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. ¿Cómo juzga Dios? Sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Él va a juzgar sin acepción de personas según la obra. Amén. Incluido la motivación de la obra, porque Dios no solamente ve la obra, sino ve el por qué hacemos la obra. ¿Con qué espíritu? Mucha gente quisiera que Dios fuera un juez solamente buenito, ¿verdad? El creador del universo, solamente bueno. Y hay esa idea en muchos, ¿no? ¿Y cómo puede ser Dios que va a juzgar? ¿Acaso Dios no es bueno? Yo le preguntaría a esas personas, por ejemplo, le haría un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? ¿Qué diría usted de un criminal que a usted le robó y mató a una persona, un familiar, no sé, y va ante el juez, ¿no?, y el juez lo juzga, y ese juez es un juez buenito? ¿Qué diría alguien que le ha hecho terrible daño a usted, a su familia? Y en el juicio, ¿verdad?, ciertamente es encontrado culpable, pero como es un juez buenito, ¿verdad?, lo deja en libertad y sin ninguna sentencia. Después de haberle robado, haberle hecho daño, ¿qué pensaría usted de él? ¿Usted quisiera que Dios fuera también así? Yo no quisiera así. Nuestro Dios no es así definitivamente, aunque yo quiera o no quiera, aunque usted quiera o no quiera. Pero Dios no es un juez así buenito. Él es completamente justo, completamente recto. Amén. Él juzga, dice, rectamente y sin acepción de personas. ¿Sabe que a veces la gente mira las situaciones de la vida, ¿verdad? Miramos a veces cómo pareciera ser que los más malos están mejor, ¿verdad? Los que están haciendo daño, los criminales, las grandes organizaciones criminales que tienen un montón de dinero, ¿verdad? Ocupan los mejores hoteles, están así. Y decimos, ¿qué será? ¿Por qué Dios no juzga? Hermanos, yo quiero decirles, como dice aquí lo que hemos leído, Dios juzgará las cosas a su tiempo. Miren, esta misma situación
si quiere ir conmigo al Salmo 73, este mismo sentimiento de cómo parece ser que los malos prosperan y los buenos más bien son castigados y los buenos son metidos en la cárcel. Pues no sé, ese mismo sentimiento tenía David en este salmo. Me imagino que cuando se acuerdan, por ejemplo, su historia, ¿verdad? Cuando él fue perseguido por Saúl, él fue perseguido sin motivo, ¿no? Él era fiel a su rey Saúl, pero por celos y por otras cosas, Saúl lo perseguía. Me imagino, ¿no? Que probablemente él se acordaba de eso o estaba en esa situación, ¿verdad? Huyendo de alguien que lo perseguía para matarlo injustamente, ¿verdad? Incluso él le perdonó la vida, ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? 2 veces por lo menos. Pero miren lo que dice el Salmo 73. Lo vamos a leer completo y rápido un poco, simplemente entendiendo lo que había en el corazón de David, como muchas veces hay en nuestros corazones. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice, para con los limpios de corazón. Es bueno a los limpios de corazón porque es justo también, ¿verdad? En cuanto a mí, dice David, casi se deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él miraba y los malos estaban prosperando. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Cuántas veces vemos a la gente injusta como reinando, como tranquilos, como ellos no tienen ningún temor? Dice, versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Miren cómo describe, ¿no? a los malos que están siendo como prosperados, haciendo lo malo. Dice, logran con creces los antojos del corazón. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, dice. Son arrogantes, hablan con altanería, ¿no? Humillan. Ponen su boca contra el cielo, aún hablan contra Dios, ¿no? Y su lengua pasea la tierra, dice, ¿no? Ellos pueden hablar cualquier cosa. Y dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, dice David, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y vuelve a decir el versículo 11, el 10 parece que el 10 es como un paréntesis en todo esto. El 11 sigue diciendo, y dicen, ¿qué dicen esos injustos que están prosperando, haciendo injusticia? Dicen, ¿cómo sabe Dios? Y dicen, ¿hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12 dice, he aquí, dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, dice, alcanzaron riquezas. Miren, amén, la prosperidad de los impíos, que con injusticia, haciendo daño a otros, matando, robando. Bueno, ustedes y nosotros conocemos las noticias que hay en los periódicos, en la televisión. Miramos cuántas veces injustos están así. Y miren el versículo 13. Esta es una tentación para muchos. ¿Y qué había dicho David el versículo 13? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como que él dice, como a veces nos viene esa tentación, ¿no? Todos hacen injusticia, todos están, y yo por hacer lo recto, no estoy haciendo esto malo, no estoy haciendo esto otro malo contra alguien, pero estoy, como dice aquí, como inocente, no estoy prosperando, no estoy siendo como ellos, ¿no? Llenándome como ellos. Y tenemos la tendencia de ser impíos, ¿verdad? Versículo 12. Estos impíos, dice, sin ser turbados han alcanzado esto. Y como les digo el 13,
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire, muchas veces los justos, hermano, son castigados. Como por eso habla la Biblia que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Muchas veces el hacer justicia es como que va en contra de uno, ¿verdad? A veces para salirnos de una situación injusta, con un engaño, con una triquiñuela, nos podemos zafar. Pero el que es justo totalmente, como David, bueno, pues ahí sufre, ¿no? Y miren, el versículo 15 empieza a reflexionar verdaderamente. Dice, ciertamente, en el versículo 15, ¿no? Él dice, si dijera yo, hablaré como ellos. ¿Como quiénes? Como los impíos, ¿verdad? Dice, hablaré como ellos. ¿Dónde estoy? Perdón. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría, le dice a Dios. Entonces yo estaría haciendo un engaño para tus hijos. Él era rey, recuerden, era un ejemplo. Y dice, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mirando él, hermanos, por ejemplo, me imagino, ¿no? Su situación cuando Saúl, ¿verdad? Él perseguido, la persecución que le hizo Saúl fueron varios meses. No sé exactamente, fue mucho tiempo. Saúl era el rey, tenía todo, lo perseguía para matarlo, con un ejército, y el otro iba en las cuevas, recuerden la cueva de Adulam, en un lado, en otro lado, sufriendo, ¿no? Con los, su grupo eran los endeudados, ¿no? Los pobres, todos los que estaban mal, digamos, ¿no? Y pasando frío, pasando hambre. Y él, con un corazón recto, queriendo hacer el bien para su propio rey, que lo quería matar. Y a veces, como les digo, esto lo podemos trasladar a la situación de hoy en día. Y a veces tenemos, como tuvo David también, la oportunidad, como que quisiéramos hacer justicia por nuestra propia mano. Pero dice el siguiente versículo, el 17, dice, antes dice, cuando pensé esto fue duro trabajo para mí. Pero ¿qué hizo David? En el versículo 17, hasta que entrando, dice, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Verdad? Solamente cuando él se encontró cara a cara con Dios, vio a ese Dios que hemos visto antes, que es justo. Amén. Y Dios seguramente se lo dijo también, no te engañes, yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo soy fiador de esta verdad. Eso es lo que dice, no se engañen. A mí nadie se me burla. A los hombres podemos burlar, a la justicia natural podemos burlar, ¿verdad? Pero a mí, dice Dios, yo no puedo ser burlado. Amén. Y luego entendió el fin de ellos. Dice el versículo 19, el 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ahí viene el juicio. ¿Cómo han sido asolados de repente? Dice, perecieron, se consumieron de terrores. El mismo terror que ellos causan en otros, la misma maldad que ellos hacen sobre otros, como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí se consumieron de terrores los malvados. Amén. ¿Y cuándo lo entendió? David, cuando entró a la presencia de Dios. ¿Y por qué yo traigo aquí este salmo? Porque a veces nosotros los hijos de Dios tenemos este
esta tentación. Amén. Él tenía unas luchas interiores con la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? ¿No? Es cuando siento yo que soy víctima de injusticia, ¿verdad? Y quiero hacer justicia por mi mano. Quiero yo que esa injusticia, vencerla por mi propia mano. Siento que soy llamado a hacer justicia según la injusticia que observo. Y muchas veces ni siquiera me toca a mí, sino vemos nomás. Y a veces vemos en la televisión, vemos en los periódicos cosas y nos da rabia, ¿verdad? Y pues no sé, y a veces dejamos que nuestro corazón se contamine con esa rabia. Amén. En realidad, y muchas veces yo he escuchado decir a personas, ¿y por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué estás enojado con fulanos? Es que si yo no hago nada, dice, ¿quién va a hacer? ¿Usted tendría una respuesta para esa persona? Que dice, si yo no hago nada, ¿quién va a hacer? Yo tengo una respuesta bíblica. Dios va a hacer. ¿Cuándo? A su tiempo. Amén. Hermanos, Dios va a hacer justicia en su tiempo. Amén. Como cuando Saúl persiguió a David. ¿Hizo justicia? En su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. Y ni siquiera David tuvo que mancharse las manos. Amén. ¿Quiénes fueron? Los filisteos mataron a Saúl. Y ahí, en medio de esa situación, ¿qué estaba pasando? David estaba siendo preparado para asumir el reino. Amén. Para ser el mejor rey. Y según la Biblia, él trabajó en el corazón de David de tal manera que era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. En medio de la injusticia, él dijo, 2 veces estuvo ahí, durmiendo, ¿verdad? Y él con la lanza y todo. Dios me libre de tocar a este hombre. Dios me libre de hacer injusticia. Y Dios lo libró no solamente esa vez, ¿se acuerdan con Nabal también? Él iba a matar a Nabal y a todos. Y que vino la esposa de Nabal y lo paró, ¿verdad? Dios es fiel con el hombre que quiere ser fiel. Y aunque muchas veces Él permite que suframos la injusticia, pero Él nos libra de hacer algo. Porque ¿qué es lo más grave? No es lo grave que nosotros suframos injusticia. Lo grave es que qué reacción tenemos con esa injusticia. Y a veces, como digo, simplemente no podemos hacer nada. Con la política de este mundo, no podemos hacer nada, pero ahí estamos, todo amargados, enojados contra las personas. ¿Y Dios quiere que estemos enojados contra la injusticia? Sí. Pero no contra las personas. A las personas no podemos juzgarlas. ¿Amén? Amén. La injusticia, nosotros debemos aborrecerla. Pero a los injustos los juzgará Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, si yo le hago un daño a alguien, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué semilla estoy sembrando? La misma semilla que voy a cosechar. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Saúl lo perseguía para matar a David, pero él fue completamente fiel con Saúl. Y él tuvo una ventaja, que fue a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, él comprendió a ese Dios que es justo. Él entendió que Dios juzgaría. Amén.
Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos en esa tentación de hacer justicia por nuestra mano, recordemos esto, no nos convirtamos en jueces. Nosotros no somos jueces. La Biblia dice que a Dios no nos ha permitido juzgar. Amén. En Lucas 6:37 dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Eso a los que sufren la injusticia. Amén. A los injustos, pues no, cosecharán. Amén. A su tiempo. En el momento que Dios sabe. En Juan 7:24 dice: no juzguéis, dice, según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Muchas veces juzgamos, o sea, por eso Dios no nos hace jueces a nosotros, porque somos engañados por las apariencias. Amén. No juzguen según las apariencias, dice, juzguen con justo juicio. Y en 1 Corintios 4:5 dice el Señor esto: así que dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué dice? No juzguéis nada antes de tiempo. Y dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Amén. Y dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Porque hay apariencias. Hay buenas obras que se hacen con malas motivaciones. Y a veces hay obras que parecen malas, pero son con buenas motivaciones. Por ejemplo, a nosotros nos gusta que nos digan, ay, bien, pastor, qué lindo, pastor, qué bien. Pero muchas veces una reprensión, no, pastor, esto está mal, ha hecho usted mal. Eso es más bueno que una alabanza muchas veces, ¿verdad? Pero también es más un acto de amor muchas veces. No sé, hay tantos ejemplos, ¿verdad? Como esa niñita que su papá le rompió sus manos, ¿verdad? Porque él estaba pintando su auto. No sé si es un ejemplo bien clásico, ¿verdad? Y todo ya estaba bien pintadito, súper bien. Y ahí va la niñita y ¡cha! Y él de rabia le golpeó su mano, le dañó las manos. Pero ¿cuál era la intención de esa bebé? Amén. Era ayudar a su papá. Pero lo hizo muy mal. Pero Dios, ¿qué juzga como más importante? Yo quiero decirle, Dios juzga como más importante la intención de nuestro corazón. Amén. Porque podemos hacer gran injusticia, porque nosotros no conocemos los corazones de las personas. Amén. Entonces, hermanos, Dios juzgará. Sabe que a mí eso me ha librado de muchos problemas, de mucha contaminación en mis pensamientos. Cuando veo una injusticia, me debe causar rabia la injusticia. No podemos convivir con la injusticia, igual que Dios. Pero juzgar a las personas, eso no me corresponde. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando yo sé que Dios lo va a juzgar en el momento exacto, ya me libero. No soy como esos que dicen, bueno, y si no hacemos nada nosotros, ¿quién va a hacer? No. Yo ya me he liberado de esa situación. Dios va a hacer. Y más bien, yo voy a tener un corazón limpio. Amén. No voy a dejar que mi corazón se contamine. Amén. Así que es muy bueno eso. Dios se pone como garante de la justicia. No puedo ser burlado. Yo voy a dar. Amén. Entonces, en el primer lugar, debemos entender que todo, absolutamente todo, será juzgado con intenciones y todo, como les he dicho.
según la siembra, mis hermanos. Este versículo dice que la cosecha es garantizada. Amén. Sí o sí cosecharemos todos los seres humanos, todo lo que sembramos. Ahora el problema nomás es el cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo cosechamos? Ahí nosotros quisiéramos ver que la mano de Dios ahora misma caiga sobre ese tipo que está haciendo eso, ¿verdad? Que le caiga el rayo. Pero Dios no lo hace. Dios sabe por qué. Dios tendrá su tiempo. El fruto nunca se cosecha verde, ¿verdad? Dios siempre espera que el fruto esté maduro. Muchas veces, usted no sé, desde el Antiguo Testamento, no sé si ha visto esas expresiones. Incluso cuando Dios iba a sacar su pueblo de Egipto. Dice, hablando de los que vivían, de las tribus que vivían en Canaán, Él dice, hasta que no llegó al colmo la maldad del amorreo. No sé si se acuerda de eso. Eso quiere decir hasta que el fruto llegó maduro y ya Dios podía juzgar. Porque Dios no podía juzgar las tribus de adentro de la tierra prometida hasta no darles oportunidad de arrepentirse. No sé, solo esas cosas no nos corresponden, ¿verdad? Simplemente yo tengo así un pensamiento para entender por qué Dios tenía que esperar. Estuvieron 400 años en Egipto, esclavos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y cuando llegó al colmo la maldad del amor, Dios sacó a su pueblo y lo llevó e hizo que conquistara la tierra prometida. Amén. Ok, entonces el fruto tiene que estar maduro. Y ahí también igual Dios. Con su paso por el desierto, Él trabajó en los corazones de su pueblo. En medio del desierto le dio los 10 mandamientos. Le dio el tabernáculo, les enseñó sus leyes. Dios aprovecha, hermanos, los momentos, especialmente los momentos que no vemos la justicia llegar. Es más, Dios estaba preparando y ellos, lamentablemente, la generación que salió de Egipto no aprovechó. Ellos, ¿cuál era su problema? Queja y queja y queja. Usted vaya a leer los libros de Éxodo, los libros de Números, puras quejas. Y no tuvieron fe. O sea, no trabajaron en su fe. Después de ver a ese Dios que hizo caer las 10 plagas de Egipto, de ver a ese Dios que los hizo pasar por el mar muerto en seco, ese Dios que les dio hasta agua de la roca, ¿verdad? Que les daba maná todos los días. Y cuando llegaron a la tierra prometida, mandaron los espías. Y los espías vinieron, ahí hay gigantes. ¿Y qué pasó con ese Dios todopoderoso que a los egipcios los tumbó? Ese Dios todopoderoso que los hizo pasar en seco el mar muerto. Pierde uno la perspectiva cuando se centra, mis hermanos, en lo que está pasando ahorita. Recuerden, librémonos de esas cosas. Descontaminemos nuestros corazones. Hay gente que dice, no, y esos tipos del nuevo orden mundial, sigue metido en eso. ¿Qué puede hacer tú una pulga para cambiar ese asunto de los del nuevo orden mundial, de esos millonarios, no sé qué dicen? ¿Qué podemos hacer? Amén. ¿Cuánta influencia, cuánto poder político, no sé, tienes tú? A no ser que Dios te llame para eso. Amén, hermano. Si Dios no me llama para eso, es obvio. Porque está su poder conmigo. Pero ¿sabe qué dice? Me dice la Biblia que yo tengo, que usted tiene, que sobre todo poder alto hay otro más alto. Y sobre el más alto está Dios. Amén. Y en su momento, hermanos, si fuera cierto, si no fuera, ni siquiera sabemos si es cierto, si no es cierto, hasta qué punto, qué intenciones hay, no sabemos eso, ¿o sí? Pues liberémonos de esas cosas y dediquémonos a hacer lo bueno en lo que nos toca hoy día. Porque en su momento Dios
traerá su justicia. Amén. Y Dios liberará a su... ¿Cuántas veces Dios libró a su pueblo de terribles opresores? ¿Cuántas veces? Milagrosamente. ¿Amén o no amén? ¿Y de qué sirve estar ahí todo acongojados? Hermanos, yo conozco personas que están ahí con una angustia por la situación de este tiempo. Cuando Dios nos ha llamado a paz, ¿verdad? El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, bondad, benignidad. Más bien eso tiene que verse en nuestras vidas. Y andamos haciendo, y a veces somos proclamadores del temor. Amén. Hermano, Dios es un juez justo. Ahora, ese Dios tan justo, ¿saben? Es tan justo ese Dios, que para poder perdonarnos, no pudo perdonarnos así nomás. Tuvo que haber alguien que pague la sentencia de nuestros pecados. ¿Por qué perdonan nuestros pecados el Señor? Porque primero hizo justicia en su Hijo. Él mismo se hizo hombre y sufrió, hermanos, el castigo para poder perdonarnos. Porque según la justicia no hay perdón. Amén. Según la justicia no hay perdón. Como les digo, el juez no dice, bueno, este es culpable, sí ha hecho todo eso, ha asesinado, ha matado, ha robado, lo perdonaremos. No, eso no es justo, ¿verdad? Eso es injusto. Ni Dios lo hizo así. Dios tuvo que cargar la sentencia y lo hizo. Y ahí está su amor. Aquí está la muestra de su amor. La cruz es una muestra de su amor. ¿Lo cargó en quién? No en nosotros que lo merecíamos, en Él mismo. ¿verdad? Él se hizo hombre, que le llamamos su Hijo, pero Él es Él mismo. ¿verdad? Él es el mismo Dios. Por eso, hermanos, también el Evangelio es tan importante, porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres tenemos una naturaleza caída, ninguno de nosotros ha sido justo toda su vida, ¿verdad? Amén. Y Dios está ofreciendo, esta es la oferta más maravillosa que hay. Que ese juicio que le va a tocar a una persona. Amén. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. ¿Cuál es la cosa? La fe. Amén. La fe de Dios. Dios quiere que creamos, porque si creemos en Cristo, la Biblia dice que Él nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Todos los que creen en Él serán perdonados. ¿Sí o no? Amén. Eso es el Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Nosotros le metemos más cosas al Evangelio. Si esta verdad la conociera la gente, así como es. La cruz fue un acto de amor. Él sufrió la sentencia por tus pecados. ¿Quién no va a querer? Amén. Hermanos, Dios quiere que oremos por todas las personas. En vez de juzgarlas, que oremos. Porque así como a nosotros se nos fue perdonado nuestras injusticias, Él quiere también perdonar a ellos, ¿verdad? Nosotros también éramos injustos. ¿Quién dice que no? Amén. Ahora aquí está otra verdad que quiero que todos nosotros estemos conscientes. El Evangelio, escuchen bien, no solamente consiste en que los que creen y aceptan que Jesucristo los sustituya, ¿verdad? Cuando llegue el juicio por sus pecados, cuando llegue nuestra pena de muerte, ya en vez de que lleguemos nosotros allá a Cristo, amén. No, el Evangelio también tiene otra parte. En el Evangelio
La segunda cosa preciosa del Evangelio es que nos da una nueva naturaleza. Amén. Una naturaleza de Dios, una naturaleza santa. Amén. Una naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos. Escuche esto, y podamos, a partir de haber sido perdonados y con esa nueva naturaleza, para que empecemos a sembrar bien. Amén. Para que empecemos a sembrar buena semilla. Porque sigue siendo verdad que lo que uno siembra cosecha. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. No solamente nos perdonó, ya tu sentencia ya fue pagada. Y listo. No. Ahora hay un proceso. El Evangelio viene ahora la salvación de tu alma. Ahora viene la transformación. La Biblia le llama la santificación. Donde cada uno va cambiando hasta que nuestra siembra sea totalmente buena, ¿verdad? Hasta que nuestra siembra sea buena. ¿Para qué? Para que nuestra cosecha, ¿qué? Para que nuestra cosecha sea buena. Amén. No os engañéis. Esta palabra está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Pacto, está en la carta a los Gálatas, carta del Nuevo Pacto y de la gracia por excelencia. Amén. Hay una labor de santificación que Dios está haciendo, está queriendo hacer en nosotros hasta llevarnos a la medida de la estatura de Cristo. La persona salva, con un espíritu nacido de nuevo, eso recién está cruzando la puerta. Pero tiene que seguir caminando y entrando en la salvación. Porque si no, se queda ahí. Amén. Debe continuar la obra de fe. Debemos dejar que Dios nos siga transformando a su imagen. Como principal propósito de Dios en nuestras vidas. Una vez que nos ha salvado, hermanos, el principal propósito de Dios es hacernos como su Hijo. Dios no se quedó en ya los salvé, ya están libres. No. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es el cambio en nuestra manera de pensar. Amén. Porque precisamente lo que Dios hace en nosotros es volvernos buenos sembradores. Volvernos para ser buenos cosechadores. Amén. Amén. Por eso, ¿usted quiere que Dios le muestre en el Evangelio? ¿Por qué está tan lleno de estas exhortaciones a hacer el bien, aunque nos hagan mal? Porque Dios quiere que seamos buenos sembradores ahora. Amén. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por ejemplo, en Mateo 5, versículos que todos conocemos. 5:38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia propia, ¿verdad? Pues es la justicia, ¿no? Y si lo hacemos nosotros es justicia propia. En el tiempo de la ley, no es que los hombres iban y le apedreaban, no, se juzgaba, ¿verdad? Los jueces pueden hacer eso y eso es justicia. Pero yo os digo, dice versículo 39, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, si te hieren en la mejilla derecha, ¿no? O sea, tú no has hecho nada hasta ese momento, ¿verdad? Ahora, cuando tú le das también su mejilla, ya has sembrado. Amén. Dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la carga. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2, dice. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Van a venir las injusticias. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a venir las injusticias. Pero ¿cuál debe ser tu reacción? Una buena siembra, una buena semilla. Si alguien te está haciendo la injusticia de que te está obligando a cargar su carga 1 milla, bueno, hazlo
y siembra más todavía. Ve con él 2 millas. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás sembrando bien. Y un día, ¿qué va a pasar? Cosecharás lo que sembraste. Amén. Así como los impíos del mundo, como dice, no son turbados ahora. Llegará un punto, un momento en que ellos cosecharán. Sus hijos cosecharán a veces. En esta vida, ¿no? Y en la otra vida ya. Amén. En el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué tienes que hacer a tus enemigos? Ni siquiera no les hagas nada, sé indiferente a tus enemigos. No, ámalos. Es más allá que de no hacerles nada y de no devolverles el golpe. La palabra es, ámalos. ¿Y usted cree que llegaremos a cosechar? ¿Qué dicen, hermanos? Sí. Mire, Dios lo garantiza. Llegaremos a cosechar. ¿Cuál es la forma de vencer a tus enemigos? De vencer verdaderamente. Amándoles. Amén. La gente se pone en contra de otras personas porque tiene miedo. Pero si tú haces lo que dice el Evangelio, la gente no te va a tener miedo. Vas a dejar de tener enemigos. O sea, vas a empezar a sembrar. ¿Verdad? Vas a empezar a cosechar lo que estás sembrando. Si tu siembra es buena. Y dice, bueno, hay mucho. Bendecid a los que os maldicen. Vienen a maldecirte. ¿Y qué es pues lo que hacemos? ¿Qué es lo justo? La justicia propia. No, pues yo le contesto el doble, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? Se van a destruir. Pero él dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira. Haced bien a los que os aborrecen, dice el mismo versículo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siembra, buena siembra, todo el tiempo buena siembra, todo el tiempo buena siembra. ¿Por qué? Porque llegará la cosecha. Siembra bien, siembra bien. Y de hecho el Evangelio nos debe hacer, nuestra vida cristiana debe ir en ese sentido de hacernos tan fuertes que podamos hacerlo esto. Yo sé que esto no es fácil, esto en la carne es imposible. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, estas verdades se pueden aplicar hasta en el hogar. Se deben aplicar. ¿Por qué estamos peleando esposo y esposa en una lucha, hermanos, épica hasta el final, una lucha eterna, el marido con la esposa? Porque ambos se andan exigiendo, ambos andan con su justicia propia. ¿Y cuándo se acaba eso? Cuando yo le hago bien a mi esposa, cuando me hace mal, si en algún momento me ha hecho mal. Cuando yo la bendigo, cuando de repente sale algo de su boca. Como dice aquí, amén. Cuando voy y hago la milla extra, cuando doy más allá de lo que tengo que dar. En vez de exigir que ella haga su parte, exigir que ella cumpla. No, yo. ¿Y sabe qué? Después, el cumplimiento de ella es natural. ¿Amén? Porque ¿qué? Es una cosecha de una semilla que en su momento sembramos. Amén, hermanos amados. ¿Sí o no? Eso dice Mateo, por ejemplo, Romanos, capítulo 14. Con esto voy a terminar ya. ¿Qué dice 12:14? ¿No? Está dentro de varias otras cosas. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal.
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dad lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, cuando en su tiempo va a venir. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí está el Dios justo, al cual no lo vamos a poder burlar. Así que dice el versículo siguiente, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Que hay una, dice, no, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Y aquí está el versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que lo malo que te hacen no te convierta en un mal sembrador. No te convierta en alguien que siembra mal, sino más bien vence eso haciendo un bien, respondiendo como hijo de Dios. Amén. Hermanos, usted puede seguir leyendo el Nuevo Testamento. Amén. Todas esas exhortaciones que vemos en Gálatas, en Colosenses, aquí veo, por ejemplo, tengo más, pero yo creo que usted tiene el mismo Nuevo Testamento que tengo yo. Siempre nos manda a hacer una buena siembra, aunque se nos haga injusticia. Todas las exhortaciones del Nuevo Testamento nos llevan a hacer una buena siembra, aunque venga la injusticia. Pero Dios, y sabe mi hermano, cuando nosotros tenemos este espíritu, le voy a decir algo más que dice la Biblia. Dice la Biblia que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Amén. O sea, yo sé que hay cosas, yo me imaginaría cosas que es imposible, yo le voy a devolver, digamos, ¿no? Pero Dios dice que Él no dejará que me llegue algo que yo no puedo. Amén. Una tentación que no puedo vencer. No, Dios no va a dejar esto. Así dice. Siempre habrá una salida. Él dice, porque juntamente yo daré la salida para que puedan soportar. Y en la medida en que nosotros crecemos, nosotros podremos soportar por la madurez que Cristo ha puesto en nosotros. Amén. Porque si nosotros hacemos injusticia, como una reacción a una injusticia que se nos hace, sea lo que sea, estamos haciendo una mala siembra y tendremos una mala cosecha. En todo aspecto. Quizás un aspecto que todos vivimos, todos ustedes y yo, por ejemplo, es en el matrimonio. El matrimonio, hermanos, esta verdad usted aplíquela y va a ver, a la larga, usted va a tener un matrimonio feliz. A la larga no va a ser, ya pues, eso es tu parte. La Biblia dice que tú debes hacer esto, tú debes sujetarte a tu marido, tú debes cuidar de la casa, tú debes ser ayuda idónea. Al final, eso va a ser un fruto, amén. Porque como marido hiciste lo tuyo, le amaste, le serviste, le bendejiste y diste más, una milla más. Y lo mismo para las esposas. Y la relación matrimonial se convertirá en una relación de amor. Amén. Una relación en el espíritu. Qué lindo es ver un matrimonio en el espíritu. Pero las siembras tienen que ser buenas. Amén. Un matrimonio en la carne es feo, es difícil, es complicado. Se sufre, se hace sufrir, los hijos sufren. Un matrimonio en el espíritu. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, por ejemplo, más bienaventurado es dar
que recibir. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia? ¿Usted alguna vez ha leído ese versículo? ¿Sabe para quién es más bienaventurado dar que recibir? ¿Para uno que está en la carne? No, Señor. Para uno que está en el Espíritu. Para uno que se goza en hacer la voluntad de Dios. Llega a ser un gozo, porque cuando yo doy, mi hermano, yo me estoy despojando de algo que me podría servir a mí. Y eso en lo natural no trae gozo. Amén. Es triste. O sea, wow, me estoy despojando de algo. Estás siendo despojado de algo. Pero cuando estás en el Espíritu, el hacer bien a otro es un gozo. Amén. Y así todos los mandamientos de Dios, que cuando las personas están en la carne son difíciles, cuando vivimos en el Espíritu son un fruto. Por eso es la maravillosa obra del nuevo pacto en nosotros. Por eso tenemos que salir de la ley y entrar en la gracia de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, espero que esto les ayude en la vida. Porque esto que estoy hablando es el centro del Evangelio. Es el centro de la vida cristiana. Esto es lo que va a llevar a la iglesia a un lugar donde va a influir poderosamente en la sociedad. No será fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero, ¿sabe qué la palabra confiar qué quiere decir? Pero tened fe. Pero tened fe. Vivid fe. ¿Y qué es vivir fe? Es vivir haciendo siempre una buena siembra. Siempre. Aunque venga la aflicción, siempre una buena siembra. Amén. Eso es. Dijo, confiad, tened fe, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Amén. Dios ha vencido al mundo. Y si creemos y empezamos a vivir en esta buena siembra, le estoy seguro, y se lo garantizo yo, y Dios lo garantiza, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si sembramos bien, segaremos bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuestionándonos sobre el estado del mundo, haciendo juicios contra este otro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro poder como iglesia de Cristo? Aquí está nuestro poder como iglesia de Cristo. Aquí está nuestro poder, está el poder de la gracia de Dios, el poder del Evangelio de Cristo.